de salud todos? Más o menos, ¿cierto? Hemos estado peleando con los bichos. Imagínense yo ahí, el pastor está bien congestionado, yo ahí peleando con los bichos, así que lo reprendo cada rato. Todavía estoy inmune, aunque igual de repente como que sentí así un poco yo, oh, Padre, en el nombre de Jesús no me puedo enfermar. Así que aquí estoy, gracias al Señor, ¿ya? Así que, pero el Señor nos va a ayudar a salir de esta etapa, ¿cierto? Vamos a salir bien. Bueno, yo en este día quiero poder compartir con ustedes algo que el Señor colocó en mi corazón para que tomemos nota, si tienen ahí un cuadernito, un lapicito, porque hay cosas que son súper importantes que de repente se nos van, ¿cierto? Entonces ahí yo siempre ando con mi cuaderno toda la vida ahí, lapicito, cuaderno. Y quiero poder hablar algo que el Señor habló a mi corazón también, y tiene que ver con el perdón que nos liberta, ¿ya? Es algo muy, muy hermoso porque muchas veces nosotros como hijos del Señor no tomamos conciencia de lo que significó ese rescate, ya que fue a precio de sangre. Y quiero poder compartirles hoy día acerca de eso y poder primeramente hablarle acerca de lo primero que pensamos nosotros cuando hablamos acerca del perdón, de este rescate, es lo que el Señor hizo por nosotros, ¿cierto? Es el proceso de esa obra redentora, ¿ya? Esa obra redentora que lo hizo el Señor enviando al que necesitaba ser enviado, y era Jesús, para poder libertarnos. Entonces, recordar primero que la obra redentora, los vamos a ir recordando lo que significa esta obra redentora, tiene que ver con una liberación y un rescate. Ya cuando se habla de esta obra redentora, lo primero que tiene que pensar que nosotros fuimos liberados, nos fueron a rescatar. Esa es la cosa, ¿ya? Tiene un significado acá de salvar, o sea, nos rescataron porque si no nos moríamos. Entonces era necesario salvarnos, ya a través de un rescate. Entonces, es alguien que está en una situación de esclavitud, también lo dice la Biblia, pero de dolor, de culpas y de peligros, ¿ya? Proviene de una palabra del latín que es redentio, que significa o se traduce como comprar algo, ¿ya? Eso es el significado que tiene esta palabra, comprar de nuevo algo, ¿ya? Para pensarlo ahí. Entonces quiero primeramente, antes de poder empezar a hablar lo que corresponde de acuerdo a la palabra, pero ustedes saben que a mí me gusta poner los ejemplos, ya para que vamos entendiendo un poquito más lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Ahora, redimir significa liberar, ¿ya? Por ejemplo, a un esclavo en la antigüedad se realizaba principalmente a través de un proceso legal, ¿ya? O un proceso religioso para hacer esta libertad, ¿ya? Conocido como manumisión, donde el amo podía renunciar a su propiedad, ¿ya? Los métodos variaban desde comprar la libertad con ahorros propios, ¿me escucha bien?, hasta ceremonias religiosas. Esa era una forma, digamos, de poder salir de esta cautividad, por decirlo. Hay un término que ellos hablan que se llama peculio, ¿ya? Y significa que muchos esclavos lograban reunir el dinero, ¿ya? Peculio se llama, para comprar su propia libertad, ¿ya? Pero ahora la pregunta siguiente, ¿qué pasaba si ese esclavo no reunía el dinero? Porque eso se llamaba peculio, o sea, él podía tener la libertad ahorrando de a poquito, ¿cierto?, un dinero para comprar esa libertad. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaba con esa persona que no tenía el dinero para reunir su libertad? ¿Qué es lo que pasaba? Según la historia, es que se hacía esclavo de por vida de la persona, lamentablemente, porque no le alcanzaba, ¿cierto?, el dinero para comprar su libertad. ¿Vamos entendiendo un poquito ahí? Mire, había otra forma que se llamaba manumisión formal,
que era un documento legal, ojo con eso, con la legalidad, asegurando la libertad, ¿cierto?, de este hombre, pero cuando moría el amo. Cuando moría el amo, se podía producir esa libertad. Mientras el amo no moría, seguía esclavo. ¿Se da cuenta que hay una figura espiritual ahí? Vamos viendo las figuras espirituales. Por eso uno entiende por qué el Señor tuvo que morir por nosotros, para darnos libertad. Ahora, había otra que se llamaba redención por rescate. Cercano al oriente, en el oriente existía la figura del pariente redentor, ya que le llamaban, donde una familia podía intervenir legalmente, ¿ya?, y pagar la deuda de un pariente que se había vendido como siervo para rescatarlo de la servidumbre. Ya, también se hacía de esa forma, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llevaban a ser esclavos? Porque hay que preguntarse, ¿cómo se llegaba a ser esclavos? Era por lo siguiente, por deudas se llegaba a ser esclavo. Una de las formas era por deudas propias, ¿ya? Otro, un israelita pobre podía venderse a sí mismo a un hombre, a un miembro de la familia para saldar su deuda, ¿ya? De esa forma también lo hacían. Ahora, por cometer delitos, o sea, ¿qué nos llevaba a esto? A ser esclavo es cuando alguien cometía delitos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se recuerda ese texto? ¿Se recuerda de ese texto cuando dice que por nuestros delitos, ¿cierto?, nosotros estábamos muertos? Los delitos es una transgresión, la cual nos hace poder entrar en un proceso judicial, ¿ya? Porque estamos hablando de legalidades aquí también. Ahora, por cometer delitos, ¿ya? Otro también se le llamaba, por ejemplo, a los esclavos, a los extranjeros se le denominaba esclavos también, ¿ya? Cuando alguien era extranjero, inmediatamente lo tomaban como un esclavo, ¿ya? De acuerdo a la historia, digamos, del pueblo judío. Ahora, según la Biblia, este esclavo era considerado como un extranjero. Era una propiedad perpetua, tanto ellos como sus descendientes pasaban a formar parte de la herencia de la familia dueña de la firma vitalicia. O sea, ¿qué pasaban acá? Que las familias eran como que en el fondo tomaban todos estos extranjeros y lo llevaban, ¿cierto?, a sus casas y ellos eran como sus amos, pero vitaliciamente, o sea, para siempre. Para siempre estaban como extranjeros y tomaban ese dominio de ellos vitaliciamente, o sea, siempre tenían esa autoridad de hacerlo, según estas leyes. Ahora hay algo muy importante porque quiero que alguien lea, a ver, Efesios 2:11. Es muy clave lo que habla eso. Recuerde que nosotros no éramos el pueblo de Israel. Para nosotros éramos extranjeros, ¿sí o no? De acuerdo a lo que dice la Biblia. Nada que ver con Israel, por nosotros. Pero por medio de Cristo pasó algo. Que nosotros pasamos a ser ya los israelitas espirituales. ¿Pero por quién? Por medio de Cristo. Si no se hace ese evento especial, seguiríamos siendo extranjeros y mirados como esclavos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice en Efesios? ¿Alguien lo tiene? Sí. Efesios 2:11. Pero ahí no se escucha. Tiene que ser con... Oye, eso me dijeron el otro día. Que los hermanos que leen, escuchamos nosotros, pero los de afuera no entienden nada. Entonces se pierde como esa conexión de entender. Entonces tendría que tener... Jonathan, ¿podría traerle un micrófono, hijo? Entonces,
retomemos de nuevo. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:11? Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Siga. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿Ve? y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Siga. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, Ahí está, disculpe. derribando la pared. Ahí habían dos pueblos, ¿cierto? Disculpe. Extranjeros y se hace uno solo. Siga adelante. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Siga. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Sigo? ¿Sí? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizo. ¿Sigo? ¿Sí? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios, ¿cierto? Porque a nosotros nos llamaban extranjeros, y si nos llamaban extranjeros es porque estábamos, ¿cierto?, bajo esa condenación de ser esclavos. Entonces ahora dice, vosotros ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, porque por un solo sacrificio que fue de Cristo nos hizo uno en Él. Maravilloso, ¿cierto? Mira qué linda esa palabra. Entonces, ahora, el Señor hizo eso. ¿Qué es lo que hizo en nosotros? Hizo algo muy poderoso, y ese es el rescate que hizo por nosotros. Ese rescate quiere decirle que no fue un rescate tan así nomás, tan simple, ¿ya? Fue fuerte. Fue de reino contra reino, ¿ya? Porque el enemigo no quería soltarnos tan fácilmente, ¿ya? Mire, hay algo que me llamaba la atención, no sé si usted recuerda, hay un hombre que se llama Oscar Schindlert. Este hombre fue un alemán que intervino para poder ayudar a los judíos. ¿Se acuerda del holocausto judío? Este hombre fue un hombre que en cierta forma fue usado por el Señor para poder liberar, rescatar a 1200 judíos. Lamentablemente él lloraba por eso, porque él gastó todos sus bienes, gastó toda su herencia que él tenía para salvar a esos judíos que en cierta forma fueron, claro, uno podría decir pocos, porque fueron al menos como 6 millones de judíos que estuvieron bajo el holocausto, bajo el dominio nazi, cautivos completamente, donde usted sabe, la historia es una historia desgarradora, donde se hacían experimentos con niños, con gemelos, donde los ponían a torturas irracionales,
donde le sacaban órganos sin anestesia, ¿cierto? Los metían a las cámaras de gas, así los mataban, los desnudaban, los abusaban, y usted sabe todo lo demás de esa historia. Ahora uno dice, qué grande este hombre, qué bonito el corazón de este hombre que se despojó de sí mismo, de sus bienes, para salvar a estos judíos, ¿cierto? Que fueron 1200, y dio todo, hasta su último anillo de valor para comprarlos. ¿Cómo lo hacía? Sobornaba a los líderes de allá, a estos líderes malos, porque realmente era muy malo. Ellos querían tener una raza que se le llamaba la raza Arias, ¿ya? Donde según ellos tenía que haber una perfección en esa raza, y que ninguna persona que tuviera algún problema, digamos, físico, para ellos era un impedimento. Entonces querían hacer una perfecta raza. Ya por eso eliminaban a todas las personas que tenían alguna imperfección en su cuerpo. Mira qué demoníaco es esto. Entonces, si uno dice, qué maravilloso este hombre, que yo creo que Dios lo consideró a él, porque Israel es el pueblo del Señor. Y todo, dice la Biblia, todo el que hace bien a este pueblo va a ser bendecido. Y dice, todo el que le hace mal a este pueblo va a ser maldecido. ¿Ya? Ahí está cuando me recuerdo que este hombre Chávez dice, yo desde mi entraña maldigo a Israel. Se murió de esa forma. Tuvo un cáncer ahí mismo, porque la palabra de Dios se cumple igual. Entonces, si nosotros somos capaces de decir, qué maravilloso este hombre, mira lo que hizo, yo le digo una cosa, y no estoy aminorando lo que pasó ahí, porque fue horroroso, lo salvó. Pero tomemos conciencia de lo que significa el rescate y la salvación que hizo nuestro Señor a través de Jesús. Porque eso sí que es un rescate poderoso, pues. Porque eso tiene que ver con vida, tiene que ver con vida eterna, tiene que ver para dónde yo voy en mi vida en un momento que me muera. Entonces, si bien es cierto, no estoy quitando, obviamente, a este hombre que de verdad, yo sé que el Señor lo consideró, porque Él quiso hacer lo que más pudo hacer. Y hay que considerar que Cristo amó incondicionalmente. Lo que nosotros merecíamos, de estar cautivo eternamente, bajo el flagelo, Él se puso por nosotros y nos liberó. Ahora, en el derecho, en la historia, en la antigüedad se aludía al pago de un rescate, ¿ya? Para liberar algo que ya había sido hipotecado. ¿Qué es lo que es estar hipotecado? Cuando yo, por ejemplo, una casa, yo no pude pagar la casa, ¿cierto? Ahora me la hipotecaron. Entonces, a través de esa casa, ¿cierto? Yo voy a poder saldar la deuda que yo tenía, ¿ya? Entonces, qué importante entender esto, ¿ya? Primero debemos entender que lo que se ejecutó en beneficio de toda la humanidad lo podemos ver en 3 pasos. Solamente en esta oportunidad no me da el tiempo para ver los 3 pasos por el tiempo, porque yo creo que estaríamos hasta la noche. Pero hay que pensar que el Señor hizo 3 cosas muy importantes ahí en la cruz del Calvario. Una, primero, que voy a hablar del rescate, ¿ya? Lo primero fue un rescate glorioso, ¿ya? Segundo, el Señor vino a restaurar nuestra alma y nuestro espíritu. Y tercero, tiene que ver con la sanidad del cuerpo, ¿ya? Y así son varias series. Nos veremos la próxima. Cuando me digan cuándo. Pero no, va a ser bonito. Cuando el Señor me dé la oportunidad vamos a ir viéndolo en serie, ¿ya? Pero en esta oportunidad, primero el rescate, ¿sí o no? Tienes que habernos rescatado de algo. Mire, dice la Biblia,
en Marcos 10:45, porque el Hijo que vino para no ser servido, dice acá, sino que para servir y dar su vida en rescate por muchos, el Señor, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la condición? La condición era la siguiente: era necesario que Jesús, como libertador, tenía que venir a la tierra a morir por nosotros. No había otra forma de rescate donde nosotros podíamos pagar la deuda. Acuérdense que estos esclavos, si no tenían dinero, ¿qué pasaba? Eternamente esclavos, porque no tenían el dinero. Nuestra salvación no puede ser propia por nuestras propias humanidades, por nuestro querer. No lo podemos hacer si Él no nos rescata. Ya ni con todo el oro del mundo podríamos pagar la salvación que Él nos dio por gracia. Debemos de considerar lo que Él ha hecho y está haciendo por nosotros. ¿Ya? Entonces dice que Él vino a rescatar, ¿cierto?, lo que se había perdido. Se perdió, nos perdimos completamente la humanidad. Nos llevaron cautivos, ¿cierto? Estábamos cautivos, dice la Biblia, nuestros delitos y pecados. Esa es una cautividad. El pecado, los delitos, las transgresiones, no aceptar, no hacer los mandamientos, las leyes, las ordenanzas, los decretos, los estatutos, estamos expuestos siempre a estar bajo el ojo de la ley. Dios es justo, ¿no? No va a pasar por alto nuestras injusticias, aunque nos ame considerablemente. Nosotros vamos a recibir el pago que nos corresponde. ¿Ya? Ahora, si nosotros entramos en legalidad con el Señor y hacemos las cosas como Él nos pide, nos cae la bendición. Pero como yo digo y le decía a mi esposo, Dios no te va a dar como esas pataletas que los hijos piden, así esas pataletas, esos berrinches. No. Dios no actúa de esa forma. Dios actúa en legalidad porque Él es justo. ¿Ya? Entonces es importante entenderlo eso. Porque muchas veces pasamos cosas y que nos caen cosas que no son buenas, pero tenemos que pensar, ¿pero andamos en legalidad con el Señor? ¿Estamos caminando de la forma correcta? Sí, el Señor puede extender su misericordia, pero Él es un Dios justo, ¿ya? Y aplica la justicia, ¿ya? Y eso también nos enseña a nosotros para poder reivindicarnos y caminar de acuerdo a lo que Él nos pide, ¿ya? Entonces, dice la Biblia que en Colosenses 1:13 dice que Él nos rescató y dice el cual nos ha librado. Ahí hay una libertad, ¿ya? Nos ha librado ¿de qué? De la potestad, mira, de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué pasó acá? Hubo una liberación, ¿cierto? Hubo un rescate. ¿Lo ve ahí o no? ¿Cierto que es así? Porque lo dice, el cual nos ha librado. Ahí hubo un rescate, ahí hubo una libertad, pero dice de la potestad del aire. Entonces no es tan fácil eso. ¿Por qué? Porque potestad se refiere a una palabra griega que es exousia, ¿ya? Entonces exousia significa autoridad delegada, derecho legal. Entonces dice que Él nos libró de esa potestad de las tinieblas, ¿cierto? Porque había un derecho legal en contra de nosotros, ¿cierto? Que era en desmedro de nosotros, porque significa autoridad y poder. Mira, había una autoridad. O sea, el enemigo, ¿cierto? Y nuestras transgresiones nos dan un derecho de nosotros ser juzgados legalmente en un tribunal. Por ejemplo, si yo me robo en el supermercado y me pillan, me van a procesar, aunque sea la pastora. No, yo siempre fui buena, pero tuve un desliz. Lo siento mucho, señora. Usted transgredió una ley. Y aunque haya sido buena en muchas cosas, pero aquí está haciendo algo que está indebido y va a tener que ser procesada. Y me van a mandar y voy a tener que ir a un tribunal. Que tendría que ser
a lo mejor un pago que tendría que ser hacer algo, no sé cuál es lo legal acá, pagar o hacer trabajo de limpiar la social, no lo sé. ¿Alguien lo sabe bien eso? ¿Ah? Según el delito. Ya, pero yo sé que no se pasa por inocente al que no es inocente, ¿cierto? Entonces, dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y dado y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Vernos nuestra vida si nosotros andamos legalmente con el Señor. Porque ojo con eso, o sea, dice que Él nos trasladó, ¿cierto? Pero nos traslada cuando nosotros actuamos justamente, ¿ya? Entonces, ojo con eso también, porque también esa autoridad Él les dada, no solamente cuando dice toda autoridad es dada en el cielo y en la tierra y envía al Señor con autoridad y poder. Te envía con autoridad y poder y se hace efectivo esa autoridad y poder mientras tú estés legalmente caminando con el Señor. Entonces, ojo con eso, porque me llama mucho la atención, porque dice que te trasladó de la potestad, ¿cierto?, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque si nosotros andamos muchas veces en ilegalidad, ¿no estaremos que las tinieblas nos sigan? Piénselo, dígamelo. ¿O estoy muy equivocada en esto? ¿No será que muchas veces hay tinieblas en nuestra vida y no nos damos cuenta y decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto tan raro esto? ¿Por qué me sigue esto? ¿No será que es porque esas tinieblas vienen porque andamos ilegalmente? No sé, ¿está de acuerdo conmigo eso? Por eso el Señor en este día quiere hablarnos. Quiere encender ese foco, ¿cierto? Que es su palabra, esa luz para darnos cuenta en qué condiciones estamos delante del Señor. ¿Ya? Entonces dice que hizo ese traslado, ¿cierto? Que estaba de tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Ya? Hizo el cambio, hizo el traslado. ¿Ya? Ahora, dice, ¿en quién tenemos redención? ¿Pero por qué? Por su sangre. O sea, ¿cuál fue el pago de esto? De esta liberación. Fue la sangre. Fue la sangre de Cristo. Ese fue el pago. Por eso la palabra de Dios lo habla. Que este rescate no fue ni con oro, ni con plata, ni con nada de estas cosas que nosotros podemos hacer este intercambio, como se hace en la tierra, ¿cierto? Pagando una fianza, sino que fue con su hermosa sangre. Fue con la sangre de Cristo el que pagó este precio. Ahora, veamos el rescate. Del griego lutrón, ¿ya? Es algo con que significa, mira, este rescate significa que algo pasó acá, en el griego es lutrón, que significa aflojar. ¿Qué es aflojar? ¿Qué es soltar? O sea, me da la impresión de que estamos encadenados. Me da la impresión que nos amarraron. Mira cómo vamos profundizando lo que significaba ese cautiverio que estábamos. Entonces dice que Él viene a aflojar. Él viene a soltar con este rescate. Mira qué importante. Dice el precio de redención, soltar cadenas. ¿Te das cuenta? Soltar cadenas. Entonces, maravilloso ese rescate. Te están soltando las cadenas y las cadenas se sueltan para que tus pies y tus manos estén libres y no aprisionadas por circunstancias. ¿Ya? Significa desatar, significa deshacer. Mira, deshacer. Significa acá quitar, ¿ya? Significa desligamiento. Ahora, ¿al Señor le correspondía hacer eso por nosotros? No le correspondía. No, él no tendría que haber hecho eso. Pero lo hizo por amor. Es importante entenderlo, ¿ya?
Ahora, Éxodo 21:30 habla acerca de las leyes sobre las responsabilidades de los amos y los dueños. Dice la Biblia en el versículo 30 del capítulo 21 de Éxodo, dice, si le fuera impuesto precio del rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Qué bonito eso, ¿eh? Ahí está Jesús, pues. Hubo un precio por nosotros inigualable, que tiene que ver con la eternidad. Le pusieron un precio, hay un precio que Él lo saldó. ¿Eso ya no es maravilloso? Es maravilloso, ¿ya? Entonces, se dice acá en Éxodo, y hablaba acerca de las leyes de responsabilidad de los amos y los dueños. Entonces este dueño, ¿cierto? El precio que se le imponía se cancelaba. Ahí viene la palabra impuesto, ¿cierto? De imponer, ahí viene la palabra de impuestos. ¿Qué son los impuestos? Dígame. ¿Alguien lo sabe? ¿Nosotros pagamos impuestos? ¿Todos nosotros? ¿Cómo se paga? El IVA. Todo lo que nosotros podamos comprar, por ejemplo, en cualquier lado, ropa, bueno, ahí el Mauri sabe harto, ¿cierto, Mauri? Nosotros compramos mercadería, se saca un porcentaje, ¿cierto?, de eso, y en el fondo se lleva al Estado, donde el Estado, ¿qué es lo que hace ahí? Distribuye de acuerdo a la necesidad, sobre todo del que no tiene, ya sea salud, ¿cierto?, a otros beneficios. El Estado lo hace, pero es necesario imponerse, se impone para eso, ¿ya? Mira lo que hizo el Señor ahí, pues. Ahí vamos viendo más cosas. Ahora, el rescate, ¿cómo fue este rescate? ¿Para qué fue este rescate? ¿Y qué beneficio nos trajo este rescate? Debemos de saber que esto representa la liberación del pecado y de la muerte. Ese fue el rescate, la liberación de nuestro pecado y de nuestra muerte. Íbamos a morir en delitos y en pecados, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Nos libró de la muerte, pagando el precio. Cuando habla de la muerte, acá no se refiere a la muerte física, hermano, sino que se refiere a la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Porque si nosotros, que creemos en el Señor, ponte, nos morimos, nos vamos con Él inmediatamente, ¿cierto? Pero ¿qué es más importante que lo físico que lo de adentro? ¿Dónde va tu destino cuando tú mueras? ¿Para dónde vas? Uno sabe que se va por el Señor. ¿Todos tienen esa convicción de que se van con Cristo? A ver. ¿O todavía tienen la duda? Oye, algunos tienen duda. ¿Será tanto la culpabilidad que tienen? Tengan cuidado con la culpabilidad, porque el enemigo siempre nos quiere culpar. Siempre nos quiere meter en proceso. Por eso él se llama el acusador de los hermanos. Toda la vida acusándonos. Cualquier cosita que hagamos, él acusando. Así que cuidado con la culpa. Porque los que están en Cristo Jesús son librados de la culpa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Así que cuidado con la culpa, porque la culpa produce estragos y falta de perdón a sí mismo. ¿Ya? Entonces, el Señor, ¿qué es lo que hizo? Nos libró del pecado y de la muerte, que es de la muerte segunda que habla Apocalipsis 20:14. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesús, ¿cierto? El cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué es lo que es un mediador? Es un intermediario encargado de reconciliar a dos partes en conflictos. Estábamos súper enemistados con el Señor, pues ya. Porque era necesario que esto, el pecado, ¿cierto?, las faltas, las transgresiones, la desobediencia, ¿qué hizo de nosotros? Creó un tremendo abismo de separación. ¿Ya? ¿Se acuerda ese canto? Un gran abismo nos separaba. Claro, un abismo nos separaba completamente. ¿Sabe lo que significa abismo en la Biblia? Lugar de muertos.
lugar de demonios. Esos son los abismos. Por eso los cerdos no quisieron que Jesús los mandara al abismo, al agua. Porque en el fondo tiene ese significado. Ese era nuestro destino, lugar de los muertos. Ese era nuestro destino. Entonces, había una separación y una enemistad con Dios. Entonces, el pecado, algo que nos inculpaba a nosotros, y por ese pago nosotros fuimos reconciliados con Él. ¿No le da alegría eso? No, que yo salto, pues hermano. O sea, por ese rescate, por ese precio, yo fui reconciliado con Dios. Alguien me podrá decir, ¿quién puede reconciliarse con Dios? Por medio de Cristo, sí. Lo hizo y lo dice la palabra del Señor, fuimos reconciliados por medio de Él, por medio de su sangre fuimos reconciliados. Ahora, estar separado de Dios, estar lejos de Dios, es estar prisioneros, cautivos. Se describe nuestra condición humana. Esa es la condición humana de todo el ser humano que vive en este globo terráqueo. Separados de Dios hay prisiones, hay cárceles, hay cautiverios. Esa es la condición humana. Por eso nosotros debemos levantarnos como evangelistas este tiempo, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros tenemos esa libertad, ¿cómo no compartir esa libertad al otro que está esclavo y que quiere salir y no puede? No puede salir, quiere, pero no puede, porque en Cristo se rompen cadenas, en el nombre de Cristo. Entonces, esta era una separación espiritual, la esclavitud al pecado y la necesidad de redención. Es como decir, Señor, por favor, rescátame. Necesito que me saques de esta cautividad. Necesito, Señor, que me saques de esto que me está pasando. Cuando uno lo dice así, el Señor lo hace. Lejos, estar lejos representa el alejamiento de la comunión con Dios. Nuestras prisiones, cautiverios simbolizan la incapacidad humana, escuche bien, para librarse por sí mismo del dominio del mal. Eso le pasaba a los esclavos. Incapacidad de librarse por sí mismo porque no tenían las condiciones, porque no juntaron la plata, porque no tenían los bienes para hacerlo y quedaba cautivo toda la vida bajo un flagelo de ese amo. Así es el diablo con nosotros. Así era el diablo con nosotros. Y nos llevaba a cosas horribles. Y en otros ambientes eran hostiles, extremos. Eso es un cautiverio. Por eso la Biblia dice, porque yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. No bajo ese cautiverio, porque acuérdense que cautiverio significa también dolor. Ya, ningún cautivo, hermano, lo está pasando bien en la tierra. Usted puede ver a los esclavos, ¿cierto? Que han sido siempre, desde mucho tiempo, en Estados Unidos, pero me llamó la atención que en América Latina fueron la mayor cantidad de esclavos, y sobre todo en Brasil. Tener una piel morena, como los haitianos, como nuestros hermanos haitianos, simbolizaba para ellos una degradación. Y era necesario flagelarlos porque merecían, según lo que dicen los esclavos, ser flagelados por su condición racial. ¿Quién entiende eso, hermano? ¿Y se da cuenta que muchos eran negritos? Los vemos en los haitianos, vemos en Brasil, vemos en Estados Unidos que se hizo una abolición de eso, ¿ya? Pero todavía hay gente que sigue siendo esclava. Ya todavía existe eso, ya la esclavitud. Entonces, estar lejos, lejanía espiritual, describe de quienes nos obtienen ese rescate. Estar lejos, esa es una lejanía espiritual, describe de quienes no obtienen ese rescate, viven de acuerdo a sus deseos, a sus pasiones, llevados por olas impetuosas, sin límite, sin restricciones, queriendo hacer el bien y no lo pueden hacer porque son cautivos del mal. ¿Pasa eso? Mire, si no fuera por el Señor, sería terrible nuestras vidas. ¿Ya? Mire lo que dice, habíamos leído Efesios 2:13, ¿cierto? Sí, lo leímos.
Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, ¿cierto? Habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuánto creen en eso? Amén, ¿cierto? Cautivo se refiere a la condición de haber sido vencido espiritualmente y pertenecer al enemigo. El ser humano será esclavo de algo que lo domina, eso es esclavitud, incapaz de alcanzar la libertad por sus propias fuerzas. Como dice en Romanos 7:23, Romanos 7:24, ¿se recuerda que el apóstol Pablo hablaba acerca de la ley de sus miembros? Que lo llevaban cautivo a la ley del pecado, ¿cierto? Y decía, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerda que lo decía? Y yo le comenté lo que era el cuerpo de muerte. Se lo voy a comentar nuevamente. Cómo el pecado hace la comparación el apóstol Pablo con este cuerpo de muerte, porque habían 12 ejecuciones que se hacían, quizás muchas más, en los romanos. Primera, la crucifixión de Cristo, ¿cierto? Clavado en la cruz. Esa es una ejecución de parte de ellos. La pregunta es la siguiente. ¿Cristo merecía estar en esa cruz? ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Porque los que iban a la cruz y los latigaban y hacían todo lo que le hicieron a Cristo, eso fue injusto, por decirlo. Pero se da cuenta que Él se hizo injusto para que nosotros fuésemos justificados, porque Él no merecía los látigos. Él no merecía todo ese trayecto de llevar la cruz. Era toda una ceremonia que hacían ellos. Llevar la cruz, ¿cierto? Los latigazos y luego colocarlo al Señor en esa cruz, porque eso eran los malhechores. Los que hacían mal. Los más malos tenían esa pena, ¿ya? Pero dice la Biblia, piense bien, que por todos los pecados de la humanidad, Él se hizo pecado. Por eso estuvo en la cruz. En cierta forma había una figura ahí también, pero no era por Él, sino que por nosotros. Se hizo pecado, ¿ya? Entonces, cuando habla acerca del cuerpo de muerte, escuche bien, cuando una persona hacía un agravio, ¿cierto? O mataba o hacía algo, se le llevaba a la cárcel, ¿ya? Pero en la cárcel se le sentaba o se le paraba y se le colocaba al muerto que habían matado, pegado a su espalda, amarrado a su espalda, amarrado a sus brazos y a sus piernas, el muerto. Por eso el apóstol Pablo le decía. Entonces, esta pudrición en el tiempo de este muerto que estaba agarrado detrás de él, en la espalda, hacía que yo o la persona pudiese oler todo lo tóxico, toda la pudredumbre que llevaba el muerto atrás, ¿ya? Y en cierta forma la persona moría igualmente que él, que ya estaba muerto. Imagínate cómo grafica el pecado. Así de feo es. Así de horrible era. Que por eso Jesús tuvo que venir a sustituirnos, para darnos salvación y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿No es grande eso? Eso es maravilloso. Entonces moría juntamente con el otro por la culpabilidad y pagaba el pecado. O sea, pagaste, ahí está, tu pecado. Murieron los dos. Moriste tú. ¿Tú moriste? ¿Tú mataste? Ok, ahora te viene la muerte a ti. Ese es el intercambio de las tinieblas. Ese es el intercambio de Satanás, ¿sabes, hermano? Hacernos morir. Entonces el apóstol Pablo decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero después dice, da la solución por medio de Cristo. Entonces todos nosotros merecíamos cargar este muerto, ¿ya? Porque habíamos transgredido muchas leyes, ¿ya? Y yo le digo una cosa, nosotros pensamos que la muerte es una muerte natural. Yo le digo una cosa que no es así. Caín y Abel hizo una transgresión su hermano. Mató a su hermano por envidia, por celo. Y la Biblia dice que cualquiera que diga algo mal de su hermano es un transgresor. Es como matarlo. Mira, y uno piensa que es matar así físicamente. No. También de esa forma es una forma de matar y el Señor lo considera.
Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos contra nuestro hermano. Ya lo dice la Biblia. Ahora, cuando se habla de prisioneros, es la condición de haber sido vencido, atado a prisiones, culpabilidades, de todas formas, que controlan nuestra vida. ¿Hay cosas todavía que controlan tu vida? ¿De veritas? Hablemos con sinceridad, honestidad y verdad. ¿Todavía? Mira el Mauri. Bien, Mauri. ¿Sabe que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia? Y una de las cosas que el Señor más ama cuando nosotros confesamos, nuestra vulnerabilidad, nuestras faltas. Porque nadie es fuerte, nadie es santo y nadie es vencedor, sino es por su sangre y por Él. Entonces nosotros debemos demostrarnos tal como somos. Como decía el apóstol Pablo, yo soy carta abierta. ¿Le doy un consejo pastoral? Nunca se guarde nada de lo que tenga en su corazón. Por muy feo que se vea. Yo le digo a mi esposo, yo le cuento todo a él. Todo lo feo se lo cuento. Me queda mirando y digo, uy, qué pecadora esta esposa de decir. Pero ¿sabe por qué lo hago? Lo hago por lo siguiente, para que el enemigo no gane ventaja conmigo. Entonces le cuento todo. Mira, ¿sabes qué? Soñé esto. Mira, ¿sabes qué? Pensé esto. Uy, soñé un sueño que el Señor me mostraba que tenía esto en mi corazón. Uy, qué feo. Pero ¿sabe por qué se lo digo? Para que después no ande el acusador diciéndome, ay, mira tú. Mira. Entonces ya lo confesé, ya lo liberé, ya lo saqué. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces yo siempre estoy como al debe, así. Le digo. Digo, tú eres, le digo yo, la persona que tiene que ayudarme en esto también y orar por mí, ¿no? Entonces, un consejo, nunca se guarde nada. Le enseñaba a mis nietos que el guardarnos cosas, ¿cómo es esto? Mira, ahí está el tacho de la basura. Vamos tirando basura ahí. ¿Qué son las basuras? ¿Las cosas malas? Okay. ¿Qué pasa si nosotros nos sacamos esa basura, le decía yo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas? Salen moscas. Mira, salen moscas, está podrido completamente, está hediondo. ¿Por qué lo sacamos entonces la basura, en lo natural? ¿Por qué lo sacamos? Piense. Porque genera hediondez, porque genera incomodidad, porque usted no va a estar comiendo en la cocina con el tacho que esté podrido, ¿sí o no? Porque esa podredumbre pasa su comida y es como que estar comiendo lo que está emanando. Porque genera contaminación. Ahora, si somos tan consecuentes y tan claros en lo natural, ¿por qué no somos tan consecuentes y tan claros en lo espiritual? Que el Señor abra el entendimiento para darnos cuenta de lo importante que es sacarlo. Para que no genere contaminación, para que no genere suciedad, para que no genere hediondez, para que nuestra adoración llegue como olor fragante delante de Él. Por eso. Y porque queremos ser gratos delante de Él. Nosotros naturalmente queremos estar con gente que a lo mejor esté hedionda. Seamos sinceros. No, ¿cierto? Obviamente igual los amamos, igual los abrazamos, pero ¿qué genera? Mira, voy a ir más a mí. ¿Qué genera una persona que tiene el aliento hediondo? Rechazo. Le aconsejo andar con la pastillita de menta. No, es desagradable, ¿o no? Ya, tenemos que ir al dentista todos. Ya, oye, pero es verdad, eso el Arielito está ahí. ¿Ah? Está ahí al lado de la Gaby, buen chicle, ¿no? Arielito. Bueno, eso es importante también. ¿Cómo son los dichos de mi boca? Dice el salmista. Que sean gratos los dichos de mi boca. Ya, mira, si el Señor ocupa cosas naturales para hablar en lo espiritual, pues, ¿sí o no? Sean gratos los dichos de mi boca. Y yo de repente le iba al Señor y todo hediondo, así un tufo, pero súper hediondo.
En lo espiritual es así. Entonces que sean gratos. ¿Por qué dice que sean gratos? Por lo mismo, pues. Porque si usted tiene en su dentadura, si usted tiene un olor fragante en su dentadura, es grato. ¿O no? Es grato que uno converse con alguien y tenga buen aliento, ¿no? Es grato para uno. ¿Qué hace uno cuando hay alguien que tiene mal aliento? Uno se tira como para atrás. ¿Sí? Oye, si todos hemos pasado mal aliento, si aquí nadie podría decirte que no. Por eso hay que ir al dentista. ¿Ya? Al Señor. Sí. Para que nuestros dichos sean gratos delante de Él. Ahora, mire, el prisionero acá era la condición de haber sido vencido por algo. Por eso es importante no ser vencido. Ahora, si somos vencidos, ¿por qué somos vencidos? ¿Porque habrá alguien que tiene más fuerza para vencerme? ¿Ha pensado eso? ¿Porque alguien tiene mayor autoridad que yo para vencerme? Estamos hablando de exousia, de poder. ¿Ya? ¿También? Eso para pensarlo también. Ahora, los profetas, como Isaías 61:1 declara, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de cárcel. Eso lo dijo Isaías, ¿cierto? ¿Cuántos años? 600, 700 años antes que viniera Jesús. Lo estaba profetizando. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno tiene algo impago, uno está súper intranquilo? Ahí, complicado. Pero imagine a alguien le dice, te cancelo la deuda. ¿Cómo estaría usted? Saltando de alegría, pues. ¿Ya? El Señor canceló nuestra deuda. Bendito sea el Señor. Una deuda que debíamos de pagar todos nosotros. Pero Él pagó el precio. Él nos sacó del cautiverio. Abrió nuestras cárceles para que nosotros podamos correr a sus brazos y que nada nos impida correr a sus pies. ¿Ya? Entonces dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de luto. Cambia la figura, afligidos encarcelados. Cambia la figura con gloria en lugar de luto. ¿Ya? Manto de alegría, mira el Señor, en lugar de espíritu angustiado. Lo cambia. Y serán llamados árboles de justicia, ahí habla acerca de la justicia, serán llamados plantío de Jehová para la gloria suya. Y se cumple con Jesús, ¿sí o no? En Lucas 4:16 lo dice, y habla acerca de Jesús. Y dice que Jesús entra al templo, a la sinagoga, y dice, hoy día se cumple esta palabra. Y era Cristo. Era el mismo leyendo el mismo texto que leyó esos años, Isaías profetizando, y se cumple con Cristo, porque Cristo viene a decir exactamente lo mismo. En Lucas 4:16. ¿Qué dice ahí? Dígamelo. A ordenar. Esa es una palabra de, no a lo mejor, no sé si lo puedo hacer, ordena nomás. Eso es con autoridad, a ordenar. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Conforme a la costumbre se levantó a leer. Mira qué bonito. Sigamos, Jonathan. ¿Qué se levantó a leer Jesús? Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Ahí está. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito donde estaba escrito ¿qué cosa? Sigamos con el otro texto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pregonar, ahí está, la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner libertad, ¿a quién? A los oprimidos. Nos sacaron del cautiverio, nos sacaron de ese cautiverio. Y a predicar el año agradable del Señor. Bendito sea el Señor. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se hablaba del jubileo. Y el jubileo era la condenación de deudas. A los 50, cuando llegaba el año 50, ¿cierto? Se parcelaba, ¿cierto? Por 7, por 7, por 7. 7 el número de perfección. Cuando se llegaba al 49, había un perdonazo, bendito sea Dios, general. Todos los que tenían deuda, imagínate. Todos los que estaban endeudados, todos los que tenían, los que no habían pagado, todos los que había algo, era un perdonazo y era el tiempo del jubileo, donde se le condonaba. ¿Cómo se condenaba así ese? No. Condonaba. Imagínense, a usted le dicen, sabes que está todo pagado. La universidad está toda pagada. ¿Ah? Está todo pagado. Usted tenía una deuda, sabe que no podía pagarla. Pero ahora está toda pagada la deuda. Ese era el año del jubileo, el año de la buena voluntad de Dios. Y sabe que se cumple en Cristo, porque Cristo es nuestro jubileo. Cristo es nuestro jubileo, porque Él pagó lo que nosotros debíamos pagar y que no podíamos pagar, nos pagó por nosotros el rescate de haber sido cautivo muchos años. Pagó el rescate, es nuestro jubileo. Cristo es nuestro jubileo. Y habla, y me llama la atención porque habla mucho de 7, porque eran etapas de 7, 7, 7. 7 es número de perfección. Ya, y sumando los 7, ese tiempo 49, el 49 es 50 años de jubileo. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. ¿No tiene que ver el 49 con jubileo? Piénselo. De perdonar. Ese es otro tema que tengo del perdón. Lo que significa el perdón, que está bajo la serie. Que vamos a ir parcelando ahí. El perdón te hace libre. El perdón nos hace libre. Mire, nadie puede decir que no cuesta perdonar, porque cada uno de nosotros hemos tenido algo que perdonar. Pero ¿por qué es beneficioso? Porque no solamente te libertas tú, sino que libertas también al otro con el perdón. ¿Ya? Entonces, 1 Pedro dice, 1, 18, 25 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de... ¿Por qué lo dice así el Señor? ¿Cómo vivíamos sin Cristo? Recuérdese. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Mira, no con cosa corruptible como oro o plata. ¿Qué legado nos dejaron nuestros padres? Obviamente hay padres que son buenos padres, ¿cierto? Y hay padres también que dejan legado en economía, ¿cierto? En dinero, qué sé yo. Pero también hay padres que nos dejaron cosas muy malas. Deudas. Pero no solamente deudas tangibles, sino que traspasaron hábitos, costumbres a nosotros. ¿Ya? Y eso todos los pasamos. ¿Ya? Entonces dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesta en los posteriores tiempos por amor a vosotros, dice el Señor. El 21 dice, y mediante el cual, ¿estoy bien o no? 21, sí, y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sigamos con la otra, Jonathan. Habiendo, mira qué lindo esto, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal. No fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. ¿Qué más? Eso es lindo, mira. La palabra renacidos es volver a nacer. ¿Ya? Cuando dice renacidos, es que volvemos a nacer. ¿Ya? No de simiente corruptible, ¿cierto?, de nuestros padres, sino la incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra, porque la palabra es una semilla que vive y permanece para siempre. ¿Ya? Hasta ahí no me llegó, sigue. Sigue. Porque toda carne, mira, carne, ¿de dónde viene nuestra, como decía acá, vana manera de vivir de vuestros padres? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba que se seca y su flor se cae. Después, más esa palabra que es viva, es eficaz, es transformadora, es la que cambia, la que transforma, la que tiene vida en sí misma. Más la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciado. ¿Qué más? Ahí estamos, ¿cierto? Más la palabra del Señor, gloria a Dios. Permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué cosas fueron los que nuestros padres nos dieron? ¿Qué podríamos nosotros heredar de nuestros padres? ¿Lo digo yo? Yo me expongo. Como siempre ahí. Está bien. Yo, muchas cosas. Droga, alcohol, violencia, ira, rencor, enemistades, pagar mal por mal. Un día un profeta me dice, la frase de tu familia, el que me la hace, me la paga. Yo le digo, ¿eso es así? Y fue así hasta que el Señor vino a nuestro rescate. Mis hermanos, yo se lo he dicho, peleaban con cuchillo, porque mi padre peleaba con cuchillo. Entonces me dejó una herencia de maldición. Entonces ellos peleaban con cuchillo, porque mi padre peleaba con cuchillo. Entonces mi hermano estuvieron enemistado 5 años. Amén. No se hablaban. Cada uno por su lado, para allá, comían. No se hablaban por tantos años. La ira, la contienda, la violencia, la enemistad, eso era la herencia que a mí me dejaron. Yo viví así. Yo viví años desde que era pequeña bajo ese flagelo y ese cautiverio de las tinieblas. Por eso yo soy una agradecida eterna del Señor. Por eso desde el día que Cristo vino a mi corazón yo no me aparté más de Él y soy la más agradecida y sigo agradeciendo porque eso es impagable. Esa transformación de transformar una familia, de venir su reino, porque cuando su reino se establece, todas las tinieblas tienen que huir en el nombre de Cristo. Pasó un tiempo, sí, largo, sí, pero Dios siguió siendo fiel. Y Dios estableció su reino. Y cuando se establece su reino en una casa, empieza a ordenar todas las cosas. Pero de ahí venía yo, de ese linaje. Pero nos trasladaron a otro linaje. Ya no pertenecemos al linaje de nuestros padres, sino que pertenecemos al linaje espiritual de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la línea de David, el linaje de Cristo. De ahí venimos el linaje. Por eso nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, no de los que nos heredaron nuestros padres, sino que nosotros somos transferidos, ¿cierto? ¿A qué? A entender de que la sangre de Cristo hizo una transfusión completamente en todo mi ADN, cambió toda mi sangre, transformó todo mi ser. Yo no tengo la sangre de mis padres, tengo la sangre de mi Cristo. Esa redentora, esa poderosa, esa la que nos hace cambiar. Ya no tengo esa identidad que tenía antes. Obviamente mis padres murieron, yo les agradezco, pero hay algo que también entendí, que los perdoné, sobre todo a mi padre,
porque nadie puede dar algo que no tiene. Y lo entendí también, por eso lo perdoné. Porque cuando nosotros no tenemos a Cristo en el corazón no podemos dar nada. Porque todo lo bueno que te pongamos tener viene de Él y no de nosotros, porque no está incorporado en nuestro ADN. Pero cuando vino Cristo, que esa sangre sí que es perfecta. No podía ser ya más la sangre de los machos cabríos, ni de la oveja, ni de todos los sacrificios que se hicieron, porque eran terrenales, eran de esta tierra. Solamente cubrían, le digo, un poco, un año, nada más. Porque el sumo sacerdote tenía que venir todos los años a hacer lo mismo todos los años por el pueblo, por el pecado del pueblo, porque era insuficiente la sangre natural de los machos cabríos. Entonces hubo un plan en los cielos y lo encuentro maravilloso. Lo encuentro tan maravilloso que el Dios, creador de todas las cosas, se haya humillado hasta los sumos para traernos salvación. Encuentro tan maravilloso y tan lleno de amor y de misericordia que le haya pagado el rescate que yo merecía con todas mis acciones y todo mi linaje que tenía. Porque esto no es solamente de mi cautiverio, estamos cautivos desde las generaciones para atrás también. Y Él viene a limpiar todo eso si nosotros creemos en esa obra redentora. Ahora, ¿qué herencia Él nos dejó? ¿Qué podemos recibir de nuestro Dios? Podemos recibir todas sus promesas y podemos recibir todas sus bendiciones. Vida eterna, perdón de salvación, promesa del Espíritu Santo, paz, gozo interior, identidad de hijos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya no somos esclavos del dolor, sino que Dios nos trasladó por medio de Cristo a su reino de luz. Ese traslado fue poderoso. Hay que considerarlo. Si nosotros consideramos a ese hombre alemán que dio todos sus bienes por salvar a 1200, pero Cristo salvó más de 1200, salvó toda una humanidad, pagó ese rescate que nosotros debíamos estar muertos en delitos, en pecados y en nuestra condición. No, eso es grande. No hay que darle gracias a Cristo por eso. Si yo veo mi propia vida, mi propia familia, dónde íbamos, cuál era el destino, yo sé cuál era el destino de cada uno de ellos. Pero el Señor se fijó en la peor casa de esa población, en los más malos, en los que nadie daba un peso por ellos. Mi padre, mis hermanos, nosotros. Él fijó sus ojos en mi casa. ¿Y qué podría decir si todos me condenaban? ¿Qué podría yo decir si todos apuntaban a esa familia? Vergüenza tenía. Pero mire Dios, por una mujer, una abuela, que era una abuela que siempre oró por nosotros. Quiero decir que la oración de una mujer no se va al tacho de la basura. Queda retenida en una redoma en los cielos. Y en algún momento el Señor se manifiesta. Por eso no nos cansemos de orar y de pedir, pero de tener misericordia con el que hay que tener misericordia. Por eso, hermano, yo en todas mis imperfecciones, en todas mis limitaciones, yo siempre he seguido al Señor, porque entendí lo que Él hizo en mi casa. Entendí cómo cambió esas tinieblas por luz. Entendí que cambió ese destino de maldición, de esa condenación, de ese cautiverio que estaba en mi casa. ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a servir? Si Él me rescató de esa miseria, de ese dolor, yo no le doy a nadie. Tener un padre alcohólico, hijos, es terrible, hermano, vivir bajo ese flaqueo.
Pero un día vino la salvación a mi casa. Bendito sea el Señor. Y cómo transformó esa miseria por bendición. Cuando Cristo llegó, empezó a cambiar todas las cosas. Y salimos todos de ese lugar. Y no me refiero a lo físico, hermano. No me refiero a esto. No. Me refiero a ese traslado poderoso. Me refiero a esa liberación de cautividad, de estar sumida en el dolor, en la angustia, en la tristeza, de no poder dormir, hermano, tranquila, años. Benditas son las que pueden estar tranquilos, y eso bendigo a los que nacieron en lugares buenos. Qué maravilloso. Pero a su pastora le tocó. Pero entendí por qué me tocó. Y yo siempre le decía al Señor al principio: ¿por qué me permitiste vivir en una familia tan mala? ¿Por qué? Entendí después. Porque uno podía decir: esto es injusto. No, era un plan de Dios. Porque yo me hice fuerte en medio de la batalla. Porque puedo entender lo que significa la degradación humana. Cómo lleva el pecado a la degradación humana del ser humano. Y cómo puedo ver ahora, en este día, a mi hermano mayor libertado por Cristo. ¿Quién lo hizo? Nadie más lo podía hacer. Nadie, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni orientadores, ni la buena voluntad de una madre. Él pactó con el diablo, hermano. Estamos hablando de otros niveles. Él pactó en un cementerio y le dijo al diablo que quería poder y autoridad, y se le apareció un perro degollado, hermano, y se le tiró a su cuerpo y quedó ensangrentado. Desde ese día, esa sangre, que era de esas tinieblas, ojo con eso igual, los pactos de sangre, pero esa sangre a él lo llevó a ser el ser más mal, que tenía mucha fuerza y que hizo cosas horribles y se engrandeció. Pero llegó un momento que estaba completamente perdido y no podía salir de eso, hasta que Cristo llegó. No sé si me entienden lo que quiero decir, pero le pido al Espíritu Santo que pueda abrir nuestro entendimiento para que démosle la gloria y la honra de lo que significa ser libertado por Él, de que pagó el rescate, que nosotros tendríamos que haber estado presos y haber pagado lo que nosotros merecíamos, pero mi Jesús no debía haberlo hecho. Por eso amo a Jesús, por eso amo sus palabras. El resumen, la redención, es el rescate, fue la traslación del reino, de las tinieblas al reino de la luz, librándonos de la esclavitud del pecado. Fue un acto de amor inmerecido. Mediante fuimos perdonados, restaurados, adoptados, son más hermosos, como hijos amados, obteniendo así la vida eterna. Y por medio de Cristo tenemos redención, por medio de su sangre preciosa. Puede ponerse en pie, vamos a adorarle, vamos a darle gracias. Dele gracias al Señor, cómo cambió nuestro destino. Démosle gracias a nuestro Dios maravilloso. Padre, gracias por esta palabra, Señor amado. Señor, abre nuestros entendimientos
para entender lo que tú hiciste por nosotros hace 2000 años atrás. Para entender, Señor, que fuimos rescatados, como dice tu palabra, de nuestra mala manera de vivir heredadas por nuestros padres. Había una herencia, Señor, de maldición para nosotros. Una herencia de maldición, algo que debíamos nosotros pagar porque merecíamos, Señor, la culpa y los delitos que cargábamos. Pero tu palabra dice, Señor, que tú fuiste propiciación de nosotros, que tú nos rescataste, Señor, de ese cautiverio, que tú, Señor, nos sacaste, Señor, de ese destino de maldición, Padre, para trasladarnos, Señor, al reino de tu Hijo amado. Gracias, Señor, te damos. Dele gracias al Señor. Puede cantar, cantar. Dele gracias al Señor y escuchemos este canto tan hermoso. Sí, Señor. Y un gran monte alto y sin fin, desesperado yo me encontraba hasta que tú viniste a mí, y en las tinieblas tu amor perfecto quitó las sombras de mi ser. Cumpliste toda promesa escrita, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, a la muerte él derrotó, las cadenas él rompió, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Sí, Señor. Sí, mi Dios. ¿Quién pensaría tan grande gracia? Grande gracia. Amor que no puedo entender. El Dios eterno bajó del cielo para cargar con mi dolor. La cruz ha hablado, soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Sí, Señor. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre. Mi esperanza Dele gracias por ese rescate. Dele gracias. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Al tercer día, dice la palabra, que se levantó con poder y autoridad y exhibió delante de todos el acta de decretos que era en contra de nosotros.
El acta que decía que nosotros íbamos a permanecer muertos en nuestros delitos y pecados. Y el acta, que lo que había en esa acta, todas nuestras faltas, pero dice que estaban limpias. Las exhibió delante de las entidades espirituales y triunfando, dice la Biblia. Y dice, le quitó la llave de la muerte. Le quitó la llave de la muerte, de la segunda muerte, y le quitó esa autoridad. Y le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tiene la autoridad solamente mi Jesús. No sé si sabe la otra parte, Catita. Vamos. Por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio